¿Qué pasa? Volvemos. En el vídeo anterior vimos cómo funcionaban los motores de videojuegos. Ahora vamos a ver cómo organizarnos si queremos empezar a crear uno. Este vídeo es para esa gente que quiere hacer un videojuego, ya seas artista, escritor, programador, cineasta, y para esa gente también que tenga curiosidad sobre cómo se planifica la creación de un videojuego grande. Vamos allá. Antes de empezar a modelar, programar y tal, hace falta buscar el concepto del juego. Esto empieza con una etapa de brainstorming o lluvia de ideas. Es una parte muy creativa. Lo ideal sería que todo el equipo, si lo tienes, se encuentre en esta etapa para poder aportar la mayor parte de las perspectivas. No es lo mismo lo que te puede aportar un músico que lo que te puede aportar un artista. Aquí lo que hay que intentar definir es la historia, el concepto del juego, su jugabilidad y tener una idea del tipo de arte. Por ejemplo, decidimos la vista del jugador, si es un juego en 2 dimensiones, primera persona, tercera persona o en vista cenital. Durante esta lluvia de ideas se escribe el documento de concepto, que suele tener unas 10 a 20 páginas, y en ese documento se define el concepto del juego, el género, los escenarios, la historia, la audiencia a la que va destinada y se hace una muestra del estilo de arte. Una vez tienes ya una idea más formada sobre el juego que vas a hacer, hay que empezar la primera etapa del desarrollo, la preproducción. Aquí vamos a planificar las tareas, el tiempo y las personas que van a trabajar con nosotros. Esto va a ayudar al equipo, o a uno mismo si estás solo, a conocer bien las tareas que vas a hacer y sobre qué estás trabajando, para no perderte. Aquí vamos a crear los documentos más importantes que nos van a ayudar en la planificación del juego. Lo primero que hay que definir es el GDD, o Game Design Document. Es el documento que más va a detallar nuestro videojuego. Es la guía de referencia que vamos a mirar siempre que dudemos sobre cómo era algo. Contiene todas las decisiones de diseño, jugabilidad, historia, guión, personajes, interfase, menú y más. El documento de diseño se escribe pensando en todo el equipo que trabajará en el juego durante la producción. Luego os explico esto un poco mejor. Pero, por ejemplo, es el documento que facilita a los programadores definir los requisitos o la complejidad del juego. Al equipo artístico le ayuda a entender la apariencia y a definir los objetos necesarios, porque claro, no es lo mismo hacer un videojuego para el interior de una casa que para un bosque o para una ciudad futurista. También puede permitir a los diseñadores de juego crear los niveles, reglas, diálogos y eventos scripteados. Además, los diseñadores de audio van a poder diseñar mejor la ambientación, las voces y la música. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el juego hay que venderlo, y a veces va a ser necesario contactar con una agencia de publicidad y marketing. Sobre esto os digo que la gente que va a definir qué se va a financiar no suelen ser personas que han jugado a videojuegos, suelen ser businessman, su propio jefe. ¡Dinero! Entonces, claro, el documento de diseño tiene que dar una idea del videojuego que vas a crear a personas que no saben de videojuegos. Es como explicárselo a un pobre anciano. Esto hace que tanto el equipo de marketing como los productores y administradores sean capaces de entender qué están anunciando o en qué están invirtiendo su dinero. ¡Dinero! Bien, una vez tenemos el documento de diseño terminado, hay que empezar con los aspectos técnicos. Esto es, definir cómo se va a transformar la idea del diseño en un videojuego real. Para esto se va a crear el documento de diseño técnico. Este documento suele estar hecho por un programador junto con el diseñador de juego. Aquí ambos tienen que ponerse de acuerdo para intentar encontrar una idea que pueda ser creada. También se va a definir el motor que se va a utilizar y los métodos que se van a usar para crear el videojuego, pero ya hablaremos de esto futuramente. El siguiente documento a crear sería el plan de arte. Aquí se van a buscar las referencias artísticas y se va a definir el estilo gráfico de nuestro videojuego. Principalmente, en este documento lo que se hacen son bocetos y el objetivo es unificar todo el estilo de juego. También se van a definir los objetos que se van a encargar a los artistas cuando vayan a hacer el arte. Vale, ya con esto tenemos los documentos más importantes que necesitamos a la hora de crear un videojuego pequeño. Pero si queremos, por ejemplo, crear un videojuego grande, tendremos que preparar algunos documentos más. Y lo sé. Sé que escribir documentos duele. Voy a explicaros ahora los siguientes documentos necesarios si queréis crear un proyecto grande. Primero, plan de recursos humanos. Esto es considerar toda la gente que va a trabajar contigo a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, si vas a hacer un videojuego que dure 9 meses, los músicos a lo mejor solamente te hacen falta durante los 3 primeros meses para grabar todo el audio. O también el equipo de doblaje trabajará X tiempo concreto.
Un ejemplo de mala planificación de este tipo se cuenta en el documental de God of War, en el que comentan que durante la preproducción, de un día para otro, se presentaron más de 100 personas a trabajar, a lo que el creador dijo: pero si no sabemos el juego que vamos a hacer aún. Esto fue porque el plan de recursos humanos lo llevó PlayStation y el desarrollo lo hacía Santa Mónica, y parece ser que no se comunicaron. Luego existe el plan de recursos. Aquí van a ir los gastos del proyecto como ordenadores, cámaras, instalaciones y todo lo que se pida de forma externa. Ya hemos definido todos los recursos necesarios a la hora de hacer el videojuego. Ahora hay que ver cuánto vamos a tardar. Vamos a elaborar un plan de producción. Para esto se utilizan herramientas de organización, como las aplicaciones de diagramas de Gantt, donde se hace una lista de tareas y se estima cuánto van a tardar en hacerse. Si por ejemplo somos más de una persona que hacen cosas distintas, van a existir varios caminos en el diagrama. Entonces va a ser necesario definir si hay que terminar una tarea para empezar otra. Sabiendo esto, se suele buscar una ruta mínima donde todo el mundo esté ocupado y ningún equipo corte el trabajo de otro. Y finalmente, el último documento sería, revisando todo lo anterior, hacer un presupuesto estimado para saber cuánto más o menos va a costar hacer el juego. Esto es sobre todo, si quieres vender el juego, saber cuánto tienes que ganar para recuperar la inversión. ¡Por fin! Se acabaron los documentos. Toca ponerse en marcha. El siguiente paso es la creación de un prototipo jugable. En esta parte vamos a tener más o menos problemas en función de lo original que sea el juego. Por ejemplo, cuando se creó el videojuego de terror de Alicia en el País de las Maravillas, sus mecánicas no eran novedosas porque ya existían juegos parecidos, por lo que el prototipo se tardó en hacer 3 meses. En cambio, el juego de los Sims, el primero, se tardó en definir 2 años, porque claro, era un juego que no se había hecho nunca. Pero claro, actualmente, salvo que quieras hacer algo totalmente nuevo, los motores de videojuego como Unreal te ofrecen la posibilidad de iniciar un proyecto básico en función del tipo de juego que quieras crear. Ahora sí, comienza la producción. Y me dirás, pero oye, ya tenemos un prototipo. Sí, pero el prototipo no es un juego. El prototipo es una pequeña prueba para ver si la idea del juego funciona. La producción es la etapa más larga. Es donde pueden existir desarrollos de meses o años. Es común que en esta etapa aparezcan inconvenientes que ralenticen el proyecto, pero normalmente, a mayor organización, menos problemas se suelen tener. Durante la producción, lo primero es llegar a tener una alfa, esto es, el juego con las interfaces definidas, las mecánicas bien integradas, pero solo buscando que las cosas funcionen. Aquí, por ejemplo, el arte no será el definitivo, y es muy normal encontrar errores. Cuando se termine la alfa, se comenzarán a hacer pruebas con personas ajenas al estudio. Estas personas lo que van a hacer es encontrar errores y buscar la forma de repetirlos para luego dejarlo escrito para que los programadores puedan verlo y arreglarlo. El siguiente paso en la producción sería empezar a corregir los errores encontrados en la etapa alfa y terminar de implementar todos los niveles, mecánicas y arte del juego, tanto sonoro como visual. Una vez se termine, llegaremos a un prototipo beta, al cual se le vuelven a hacer pruebas para encontrar nuevos errores y corregirlos. Además, en esta etapa se busca ya la compatibilidad del juego entre distintas plataformas. Un detalle actual de las betas es que pueden ser cerradas o abiertas. Una beta cerrada es en la que las pruebas las hacen los estudios utilizando personas contratadas, y una beta abierta es en la que el videojuego se da a ciertas personas para que lo prueben. Esto se hace intentando buscar que el escenario de prueba sea lo más real posible. Por ejemplo, se usa mucho en videojuegos online. Luego, tras muchas pruebas y tras muchos errores arreglados, tendremos el juego en la etapa Goldmaster, que será la etapa que tiene ya la versión final del videojuego que se va a mostrar al público. Pero claro, una tarea importante durante el proceso de producción es ir preparando trailers, imágenes o una fecha de salida para ir creando expectación, lo que terminaría con la publicación del videojuego. ¿Hemos terminado? No, claro que no. Ahora comienza la postproducción, donde una vez el juego ya está en el mercado, hay que revisar el feedback de los jugadores, corregir errores nuevos que van a aparecer y analizar cómo se está vendiendo para crear campañas nuevas o colaboraciones. Y ya por ejemplo, si haces un videojuego online, flipas. Pero ese es otro tema. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Ya lo siguiente sería ir viendo si el juego funciona o no. Mientras, vamos a por el siguiente usando lo aprendido. Espero que si te encontrabas perdido o perdida a la hora de dar el paso, esta organización te ayude. En el próximo vídeo voy a hablar sobre los conocimientos básicos que una persona tiene que aprender para hacer un videojuego solo. Para no perdértelo,
suscríbete y si te ha gustado, dame un like. Nos vemos y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.